Y abrimos nuestras Biblias o leemos en Filipenses 1 del 3 al 7. Yo lo voy a leer en español primero y luego el hermano lo leerá en inglés. Filipenses 1 del 3 al 7. Philippians chapter 1 from verses 3 to 7. I will read it first in Spanish and then Brother Carlos will read it in English. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. En la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Philippians chapter 1 verses 3 to 7 says the following way. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, sea esta bendecida, Dios mío, tu palabra es bendita, pero sea esta ministrada a nuestros corazones con la unción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Please be seated. No se olviden, los versos están en inglés también, pueden ponerlos cuando los vayamos leyendo. And don't forget that the verses are also in English, and you can look up there on the board as the sermon continues. Lo que quisiera resaltar en este día What I'd like to review in this day, es la soberanía de Dios. it's God's sovereignty. Terminamos un año We finished a year, y por la gracia de Dios estamos en victoria. and by God's grace, we're in victory. Estamos en la casa del Señor. We're in the house of God. Estamos con la frente en alto, We're with our faces upheld up high, con el rostro erguido, mirando hacia Dios. with our countenance strict and looking up at God. Y hay fe en nuestros corazones. And He sees our hearts. Pero esta victoria But this victory, ha sido por causa de la soberanía de Dios. it's because of the sovereignty of God. Nosotros dimos un paso, rendimos nuestra vida a Dios. We took a step forward. We rendered our lives to God. Pero desde ese día, But since that day, Él nos ha tomado de la mano y nos ha traído hasta aquí. He has taken us by His hand and led us up until now. No es una decisión de un día It's not a decision that comes about in one day que nos da la victoria hasta el día de hoy. that gives us that victory. Es un caminar constante It's a constant walking, de la mano de Dios. walking with the hand of God. Es siguiendo esa decisión que hicimos una vez, It's continuing to follow that decision that we made in the past, esa gran decisión that big decision que día a día nos lleva de la mano de Dios. that day to day takes us by the hand of Su God. soberanía nos ha traído hasta aquí. His sovereignty has brought us here. El versículo 6 dice: Verse 6 says, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Pablo dice: estoy seguro de esto. Paul says, I'm sure of this. Esto es irrevocable. This is irrevocable. El que comenzó la buena obra, Él la va a completar. The one who started the good work in you, he's the one who's going to finish it. Él estaba seguro, Paul was certain, aunque estaba hablando desde una cárcel. though he was speaking from prison. Si alguien tenía la excusa de tener dudas If anybody had excuses for having doubts de la soberanía de Dios of God's sovereignty para cumplir su plan en nuestras vidas, to fulfill his plan in our lives, para cumplir el llamado suyo en nuestras vidas, to fulfill the calling in our si alguien lives, tenía una excusa era Pablo. if anybody had an excuse, it was Paul. Porque él podía decir: yo estoy en una cárcel. Because Paul could have said, I'm Dios in jail. comenzó un llamado en mi vida, God started a calling in my life, pero algo fue mal. but something went wrong. Algo se le escapó de las manos. Something got out of God's hands. Yo he
apóstol. Me, the apostle. Ahora estoy preso. Now I'm in prison. Pablo dice, Dios está perfeccionando su obra en mí, Paul says God is perfecting his work en in me, medio de la cárcel. with me even being in prison. Dice, yo estoy seguro que el que comenzó la obra la está perfeccionando. And if I'm sure God who started the job is going to finish it. Podremos decir nosotros lo mismo. We can also say the same. Acabamos de terminar el 2016. We just finished 2016. Hay un principio en consejería o en coaching There's a principle in counseling or in coaching que dice, revise el video review the video, o play the video. play the video. Y yo le diría, si retrocedemos el video del 2016, si nuestra vida pudiera ser vista en video, If we could rewind the video of 2016, if we could see our lives in 2016, si yo le preguntaría de algunas cosas medio buenas, malas o bien malas que han sucedido, and I could ask about some things that are kind of good or kind of bad that have happened in our lives en el 2016, in 2016, yo creo que todos nosotros tendríamos una lista. we would all have a very long list. Podemos decir, hemos sido acusados falsamente. I can say, we probably say we've been accused falsely. Podemos decir, nuestro corazón se ha llenado de dudas. Our hearts have Hem- been full of doubts. Hemos perdido un trabajo posiblemente, hemos perdido un ser querido, Perhaps we've lost a job, or perhaps we've lost a loved one. hemos tenido desengaños. We've been defrauded of opportunities. Pero si es que retrocedemos el video But if we rewind that video, y si lo ponemos de nuevo, and if we play it again, vamos a ver que Dios ha estado con nosotros we're going to see that God has been en with cada us momento difícil del in 2016. every difficult moment of 2016. No hay duda de eso. There is no doubt about that. Pero ahora hay una pregunta para ti. But now there's a question for you. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? How is your heart today? Podrás decir como el apóstol Pablo, Can you say like the Apostle Paul, Dios está trabajando en mí. God is working in me? El que comenzó la buena obra, The one who started the good work, a pesar de todas estas cosas que estoy viendo en el video del 2016, in spite of all these things that I'm seeing in the video of 2016, Él está perfeccionando su obra en mí. He's perfecting His Yo work in todavía me. estoy en manos del alfarero. I am still in the hands of the potter. Él no ha perdido ni un solo segundo. He hasn't lost one Él single está second. trabajando en mí. He is working in me. El día viernes un joven Joel Zelaya, On Friday, there was a youth here, Joel. tuvimos el culto de despedida de año. We had the service to say goodbye to 2016. Él hizo una frase en medio de lo que predicó. He said a certain thing while he was preaching. Él dijo, el hecho de que estés en la iglesia no quiere decir que estás en victoria. The fact that you're in church doesn't mean you're in victory. ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? Toca el video nuevamente. Play the video again. Vas a saber que Dios ha estado contigo. You're going to know that God has been with you A través de lo bueno, lo malo y lo feo. in spite of the good, the bad, and everything. Y afirma tu corazón el día de hoy en la gracia divina. Affirm your God in the grace of God. Que no hayan quejas el día de hoy en tu corazón, That there be no complaints today in your heart. sino que haya un grito de victoria, That there be a shout of joy. que tú puedas decir, Dios está cumpliendo su llamado en mí. That you can say, God is fulfilling His calling in me. Él comenzó una obra, He started the good work. la está perfeccionando. He's perfecting it. Todavía estoy en las manos de Dios. I'm still in the hands of God. Ahora, otra pregunta. Now, another question. ¿Qué tal si podríamos adelantar el video? What if we could fast forward the video? ¿Qué tal si podríamos ver el 2017 frente a nosotros ahora mismo? What if we could see the year 2017 right before our eyes? Es más fácil recordar el pasado que predecir el futuro. It's easier to remember the past than to predict the future. Es posible que no podamos ver los detalles del 2017. It's possible we can't see the details of 2017. Pero si es que Dios nos presta la vida hasta el final de 2017, But if God gives us life until the end of 2017, yo puedo decir que yo puedo ver el final del 2017 en el video. I can say that I can see the end in 2017 in that video. Yo voy a poder decir, I'm going to be able to say, Dios está cumpliendo su llamado en mí. God is fulfilling His calling in Usted ve, me. Dios nos trajo hasta aquí, God brought us up until no here, para dejarnos aquí. not to leave us here. Dios nos trajo aquí
God brought us here para cumplir su llamado en to nuestras fulfill vidas. His calling within us. Gloria sea a Dios. No sabemos los detalles de lo que va a pasar en el 2017. We don't know the details of the things that will pass in 2017. Pero sí le puedo decir que como en la vida de José, But Dios va a estar con nosotros en cada paso de nuestra vida. But I can tell you that just as in the life of Joseph, God is going to be with you at every moment. Sabemos el fin de nuestra historia. We know the end of our story. Yo no tengo que saber los detalles de lo que va a pasar. I don't need to know the details. Yo sí sé el fin del video. I know the end. Of the Reinaremos video. con Cristo. We will reign with Christ. Segunda Timoteo 2:12 2 Timothy 2:12. dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will disown us. Si sufrimos, If we endure, la palabra ahí quiere decir si resistimos. the word there means if we can resist. No podemos resistir si no confiamos totalmente en la fidelidad de Dios. We can't resist unless we have sure confidence in God's fidelity. Pero si confiamos en la fidelidad de Dios, But if we trust in God's faithfulness, escúcheme esto, no interesan los detalles. listen to this, the details don't matter. Porque si confiamos los detalles a Dios, Because if we entrust to God the details, Él se encargará de las añadiduras. He's going to take care of everything Nosotros else. simplemente busquemos el reino de Dios We only have to look for God's kingdom y su justicia. and its justice. Dios está cumpliendo su llamado en nuestras God is vidas. fulfilling His calling in our lives. Tenemos que determinarnos We have to be determined a vencer un año más. to overcome another year. Tenemos que determinarnos. We have to be determined. Llegaremos a la eternidad We will reach eternity, un año a la vez, 1 year at a time, un mes a la vez, 1 month at a time, una semana a la vez, a week at a time. y alguien dijo por ahí, un día a la vez. Someone said, 1 day at a time, Un día a la vez. 1 day at a time. ¿Se ha decidido usted ya por Cristo? Have you decided already for Christ? ¿Ha decidido volcar toda su vida al Señor? Have you decided to give over to God all of your life? ¿O todavía tiene algunas reservas? Or are you holding back? ¿Todavía tiene algunas condiciones? Are there still some conditions within you? Si es que las tiene, no se sienta mal. If you have them, don't feel bad. Es una jornada, It's a journey, es un proceso. it's a process. Vamos creciendo, We're growing. vamos de gloria en gloria. We're going from glory to glory. Pero es el día de hacer cambios, But it's a day to make changes. es el día de tomar decisiones, It's a day to make decisions. es el día de decir yo confío en la fidelidad de Dios. It's a day to say, I trust in the faithfulness of God. El que comenzó la obra en mí The one who started the work within me la va a ir perfeccionando. is going to perfect that. Hay interrogantes en su vida, Are there questions in your life? hay más preguntas que Are there- respuestas, Are there more questions than answers? hay demandas que usted tiene en su servicio a Dios, Are there demands that you're making to God in your service to Him? hay peros que usted tiene, Are there buts that you have? o hay a lo mejor necesidad de evidencia. Or is there, better yet, a need for evidence? Todas estas cosas debemos desecharlas. All of this we have to put aside. Si ponemos la mirada en Cristo, If we put our gaze upon se Christ, acaban las incertidumbres. all of the doubts will end. Lo único que puede restar en nuestro corazón The only thing that can remain in our hearts es una confianza absoluta is a sure de confidence que Dios cumplirá su propósito en mí. that God will fulfill His purpose in Solamente así me. vamos a ver la mano de Dios trabajar en nuestra vida. And we will see the hand of God working in our lives. Pablo escribe desde la prisión en Roma. Paul speaks from prison in Rome. Pablo no llegó ahí en una limusina, He didn't get there in a limousine, ni tampoco llegó con una invitación VIP o VIP. nor did he get there with a VIP invitation. ¿Sabe cómo llegó Pablo ahí? You know how Paul got there? Llegó por la soberana mano de Dios. He got there via God's sovereign hand. Y Pablo no se estaba quejando de su condición. And Paul wasn't complaining about his condition. Sus palabras resuenan a través de los siglos His words echo throughout the centuries como una inspiración y una fuente de fortaleza para nuestras vidas. as an inspiration, as a source of inspiration for our lives. En medio de la jornada no te cuestiones de los porqués, In the middle of the journey, don't ask yourself why. sino más bien confía que Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Better yet, trust that God is fulfilling His destiny and His purpose in you. Pablo no se estaba quejando. Paul wasn't complaining.
Si es que vemos la vida de Pablo, lo más probable es que también haya estado cantando en la cárcel de Roma. If we examine Paul's life, it's most likely we would see that Paul was probably singing while he was in prison. Porque también mientras estaba en una cárcel de Filipos, Because while he was in a jail at Philippi, él cantaba himnos, ¿se recuerdan? he was singing hymns. Después de haber sido latigueado, después de haber sido maltratado. After being mistreated and abused, Llegó por la soberana mano de Dios. he got there through the sovereign hand of God. Y así es que nosotros también venceremos por la soberana mano de Dios. And that is how also we shall overcome, through God's sovereign hand. Usted ve, Pablo tiene autoridad para decirnos, You see, Paul has authority to tell us, yo estoy seguro. I am sure. Filipenses 1:6 nuevamente. Philippi 1:6 again. Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, Being confident in this, that he who began a good work in you la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Aleluya. Si le preguntáramos a Pablo, If we could ask Paul, ¿cómo es que llegaste aquí? how did you get here? Él nos contaría una historia, He would probably tell us a story, no muy agradable. not a good story. Vamos a ver algunos puntos de los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos. We're going to look at a few points in chapters 28 and 29 of the book of Acts. 27, 28. 27 and 28 of the book of Acts. Usted puede leer los detalles en su casa, You can read the details in your homes, pero Pablo va a decir, but Paul's going to say to you, Dios había determinado God had determined que yo viniera a Roma that I come to Rome a testificar. to testify. Me pusieron en un barco, They put me in a boat, se levantaron unos vientos contrarios, and then there was these winds that kicked up. tratamos de evadir una tormenta, We tried to evade a storm, por el contrario nos enfrentamos a otra tormenta and in doing so, we hit another storm. y luego después el barco se hundió. And then later, the boat capsized. Tuvimos que hacer una escala en la isla de Malta We had to make a stop in the Isle of Malta por 3 meses, for 3 months. pero Dios, But God, que había determinado que llegara aquí, who had determined that I come to Rome, me trajo aquí. brought me here. Usted ve, y a través de esta historia Pablo continuaría diciendo, Dios está cumpliendo, Dios ha cumplido su propósito en mí. And throughout this story, Paul would say, God is fulfilling his purpose within me. Y si le preguntaríamos a Pablo, And if we asked Paul, ¿qué consejos podrías darnos what advice can you give us para que nosotros podamos, en medio del proceso, so that we can, in the midst of the process, que podamos en medio de esta jornada, in the midst of this journey, ver la mano de Dios continuar a obrar en nuestra vida? see the hand of God continue to work in our lives? Pablo nos diría, lo primero que tienes que hacer Paul would say, the first thing you have to do es abraza tu llamado. is to embrace your calling. Abraza tu llamado. Embrace your calling. Abraza tu llamado. Embrace your calling. Te ve en Hechos 27:1. In Acts 27:1, Cuando se decidió, dice la palabra de Dios, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. when it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. Usted ve, Pablo ya sabía que él tenía que ir a Roma. Paul already knew he had to go to Rome, Y ahora aquí nos habla de que hubo una decisión. and now this tells us that there was a decision. Los que estaban a cargo de Pablo The ones who were in charge of Paul, le dijeron, ahora tú vas a ir a Roma. now you're going to go to Rome. Dios ya había revelado ese plan a Pablo. God had already revealed that Y plan to Pablo God. no se resiste de ninguna manera. And Paul never resisted. No porque haya sido cautivo, no porque estaba preso, Not because he was a captive, because he was a prisoner, sino porque él había abrazado su llamado. because he had embraced his Él había calling. rendido su vida completamente al Señor. He had rendered his life entirely to God. Nuestra vida se dirige en pos de aquello a lo que damos prioridad. Our lives are led by what we give priority to. Si es que su prioridad es Dios, If our priority is God, usted puede estar confiado de que Dios está cumpliendo su plan y su llamado en su vida. then you can be sure that God is fulfilling his purpose Usted in está your yendo en la life. dirección correcta. You are going in the right direction. Deje que Dios sea su meta. Let God be your goal. Deje que Dios sea su compañía y el camino, su compañía en medio del camino. Let God be your companion along the path. Solamente así hay plenitud de bendición.
Only that way will there be an abundant joy. and Abrace blessing. el llamado de Dios. Embrace the calling of ¿Cómo God. abrazamos el llamado de Dios? How do we embrace the calling of God? Pienso que Jesús nos dio el mejor ejemplo. I think Jesus gave us the Al best orar en el example. jardín de Getsemaní dijo, hágase tu voluntad y no la mía. In the Garden of Gethsemane, he said, let your will be done Pero and no not fueron mine. meras palabras. And those weren't just words. Hubo una lucha interna, There was an internal struggle, pero él lo dijo de corazón. but he said it from his heart. Unas horas después estaba siendo crucificado. A few hours later, he was being crucified. Le pregunto, ¿dónde va a estar un año de aquí? I ask you, where are you going to be a year from now? Depende de qué tan en serio usted abrace el llamado de Dios en su vida. That depends on how seriously you embrace God's calling in En your el life. capítulo 23, versículo 11 de Hechos, In Acts chapter 23, verse 11, la Biblia nos relata que después de que Pablo había dado testimonio delante del concilio, la gente estaba a punto de matarle. the Bible tells us that after Paul had given testimony before the council, the people were ready to stone him, to kill him. Tal fue el conflicto que las autoridades lo cogieron y lo escondieron para que la gente no lo matara. The conflict was so bad that the authorities had to bring him in so that the people wouldn't kill him. Y dice el verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. And Acts 23:11 says, the following night the Lord stood near Paul and said, take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so must you also testify in Rome. Usted ve, Pablo no dijo ese rato, Señor, si abrí mi boca en Jerusalén y me fue mal. See, Paul didn't say, God, I opened my mouth in Jerusalem and things didn't go well. Abro mi boca en Éfeso, en Filipo y las cosas me van mal. I opened my mouth in Ephesus and Philippi and things go bad. Y ahora me quieres llevar a Roma. And now you want to take me to Rome? Pablo no le dijo, Señor, ¿podrías hacer un cambio de planes? Paul didn't say, God, can you just make a few changes? Pablo abrazó su llamado. Paul embraced his calling. Pablo aceptó su llamado. Paul accepted his Y calling. la mejor manera de la que Dios puede hacer lo que va a hacer en su vida es cuando usted se rinde a Él. And the best way for God to do his purpose in your life is for you to submit yourself to Porque God. usted ve, nuestros planes puede ser que tengan cumplimiento. Because it could be that our plans will be fulfilled. Nosotros hacemos planes We make plans, y muchos de ellos tienen cumplimiento, and many of them come true, pero no son garantizados. but they're not guaranteed. Más los planes de Dios But God's plans tienen 1000% de garantía. have a 100% security of being met. Dios cumplirá su plan, su propósito, su llamado en su vida. God will fulfill his plan, his purpose in your life. Y lo mejor que usted puede hacer And the best thing that you can do es rendirse a Dios. is just to submit to God. Abrace su llamado. Embrace your calling. Cuando vamos en la dirección que Dios nos quiere llevar, When we're going in the direction that God wants to take us in, mire, aún los que están con nosotros y aún los que están en contra de nosotros serán bendecidos. those that are with us and even those that are against us will be blessed. Cuando estamos dentro de los planes de Dios, When we're within God's plans, somos bendición. we are a blessing. En Hechos 27, 23, Acts 27, verse 23. ¿se acuerda de la historia que Pablo nos contó? Do you remember the story that Paul told us? Que fue puesto en un barco para ser llevado a Roma He was put in a boat to be taken to Rome, y que se enfrentaron a vientos huracanados, ¿se recuerda? and they encountered tempestuous winds. Capítulo 27, verso 23. Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Acts 27, verse 23. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. Un hombre en la voluntad de Dios, A man in the hands of God, en un barco a la deriva, in a boat that's about to founder, se convirtió en el salvavidas became the life-saving person de todos los que estaban a for flote. everybody that was in that boat. Dios le dijo, no temas, Pablo, God said to him, don't fear, Paul. tu llamado se va a cumplir.
Your calling will be fulfilled. Dije que tenías que ir a Roma I told you you had to go to Rome. y no hay viento, no hay tormenta, There's no wind, there's no storm, no hay situación que vaya a detener mi plan. there's no situation that's going to hold my plan back. Y a propósito, los que están contigo And even the ones that are with you, se van a salvar juntamente contigo. they will be saved along with you. Usted ve Pablo en el peor tiempo de su jornada, You see, Paul, in the worst moment of his journey, en tiempo de un naufragio, in a time of a shipwreck, porque abrazó su llamado, because he embraced his calling, porque entendía que Dios cumple sus planes y sus propósitos, because he knew that God fulfills his plans and purposes, oraba por sus amigos prayed for his y friends también por sus enemigos, and for his enemies. porque en el barco tenía amigos y enemigos. Because in the boat there were friends Pero and mira lo que enemies. dice. But look what it says. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. God has graciously given you the lives of all who sail with you. Eso quiere decir que Pablo estaba intercediendo, Señor, perdónales la vida, sálvalos a ellos también. That means that God was interceding. Lord, forgive them, save their lives also. ¿Cuál es el punto? What's the point? Un hombre en la voluntad de Dios, A man in the will of God, en el momento más duro de su vida, in the most difficult moment of his life, es de bendición, is a blessing porque Dios está cumpliendo su llamado. because God is fulfilling his calling. Pero tenemos que tener el corazón abierto But we have to have our hearts open para ver lo que Dios está haciendo. to see what God is doing. Hay gente que dice, yo no sé, no entiendo a Dios, me siento incómodo, no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida. There are people who say, I don't understand God. I don't know what he wants with my life. Es que usted todavía tiene muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas dudas, muchos temores, muchos conflictos, muchos complejos posiblemente. That you have many questions, many questions in your mind, many conflicts, many buts. Lo que Dios va a hacer a través de usted, What God is going to do through you, escuche esto, no tiene nada que ver con sus habilidades, listen to this, it doesn't have anything to do with your ni abilities, con su cuenta bancaria, nor with your bank account, ni con su conocimiento. nor with your knowledge. No es con su habilidad, It's not with your ability. es con su disponibilidad. It's with your disposition. El que ha abrazado el llamado de Dios The one who's embraced his calling puede estar seguro que Dios va a cumplir su llamado can be sure that God is going to y fulfill le that dice, calling. Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. If you say, God, do according to your will. No trate de ayudarle a Dios, Don't try to debate with God. ríndase a Dios, Submit to God. ríndase a Dios. Submit to God. Aleluya. Una vez más, ríndase a Dios. One more time. Submit to God. Nos rendimos a la voluntad de Dios, We submit to the will of God, pero esto no nos garantiza un viaje placentero. but this doesn't guarantee a pleasant voyage. Pablo, ¿qué hacemos? Well, what do we do? Pablo, ¿qué hacemos? Paul, what do we do? Primero, abraza tu llamado, First, embrace your calling. ríndete a Dios. Submit to God. Y después Pablo nos diría, ajusta las velas. And then Paul would have said, adjust the sails. El viaje no va a ser placentero. The voyage isn't going to be pleasant. No me mire serio, que esto es una gran verdad. Don't look at me too seriously. Hechos 27:4. Acts 27, verse 4. Estando en el barco al que iban a Roma, Being in the boat as they went to Rome, en la perfecta voluntad de Dios, in the perfect will of God, un hombre rendido a la voluntad de Dios, a man submitted to the will of God, dice la palabra, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. the word of God says, from there we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. En la Reina Valera dice, navegamos a sotavento, In the King James. King James Version, it says, from there we put out to sea again. Pero dice, navegamos en contra de los vientos. Sotavento quiere decir que el viento está viniendo para acá. But we navigated against the winds. Recuerde que las naves en ese tiempo navegaban a velas. So in those times, there was sails on boats. So Pablo dice, el viento venía en contra, So Paul says that the wind came against us, pero nosotros teníamos que ir hacia allá. but we had to go against the wind. Estábamos navegando en contra del viento. We were navigating against the wind. Pero ¿qué hace un barco velero cuando quiere ir al norte y los vientos están soplando hacia el sur? But what happens to a boat when you want to go north and the winds are contrary? Un bote de velas.
a sailboat. a sailboat, ¿Qué es lo que hace el capitán? what does the captain do? Ajusta las velas, He adjusts the sails porque él quiere ir hacia el norte. because he wants to go north. Cuando usted está navegando en sotavento, When you're going against the winds, va a ser difícil, it's going to be difficult. no va a ser fácil, It's not going to be easy. pero hay que ajustar las velas. But you have to adjust your sails. Cuando usted tiene ¿cuántos tienen GPS aquí? How many here have a GPS? Pero cuando usted ha aceptado su llamado When you've accepted your calling y Dios ha dicho, tú tienes que ir a Roma, and God has said to you, you have to go to Rome, y usted ha dicho, Señor, hágase conforme tu voluntad, and you said, Lord, let it be according to your will, usted ya seteó el GPS, you've already given up your GPS. usted ya hizo una decisión. You've made a decision. ¿Qué pasa cuando usted pone una dirección en el GPS What happens when you put some coordinates in a GPS y de pronto hay un tapón en la ruta 80? and then later there's a traffic jam on Route 80? ¿Qué hace el GPS? What does the GPS do? Le manda a salirse, Tells you to come out of le your busca route una nueva ruta, and put you in a new route, pero no pierde su destino. but you don't lose your destination. Lo que Pablo nos está diciendo What Paul is telling us, a través de esta historia, o el consejo que Pablo nos daría, or the advice that Paul would have given us, van a venir vientos contrarios. there's going to be winds that come against you. Tú vas a tener que ajustar las velas You're going to have to adjust your sails para que se cumpla el llamado de Dios en tu vida. so that God's will can be fulfilled in your life. Navegaban contra el viento. They sailed against the winds. Ahora mire, aún los más sabios cometen errores, Now, listen to this. Even the wisest people make mistakes, pero es de insensatos no aceptar los errores. but it's for the unwise not to accept those mistakes. Ahora, en esta jornada que nos toca de cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, In this journey that falls upon us for God to fulfill His purpose in us, van a haber personas que se opongan a nosotros. there's going to be people who come against us. En el versículo 11 del capítulo 27, In verse 11 of chapter 27 in Acts, el capitán del barco pidió opinión el centurión pidió opinión al capitán del barco y no hizo caso a lo que Pablo decía. the centurion asked the advice of the captain, and instead of listening to Paul, El versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. verse 11 says, Acts 27:9 and 11. Acts 27:9, verse 11. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Pablo podía contradecirse una vez más, contradecir su mente, decir, Señor, yo sé que me quieres llevar a Roma, yo sé que estoy yendo en la dirección correcta, yo sé lo que debemos hacer, pero esta gente no me hace caso. So Paul could have debated in his mind, I know what you want to do. I know you want to take me to Rome, but these people don't want to listen to me. Hay vientos contrarios. There are headwinds. Vamos a enfrentarnos contra los que no quieren oír de Cristo. You're going to come against people who don't want to hear about Vamos Christ. a ver que las cosas empeoran en vez de mejorar. We're going to see that things get worse instead of getting better. Pero esto no implica derrota. But this doesn't imply defeat. Tenemos que quitar la mirada de las circunstancias. We have to take our eyes off of the circumstances. Pablo estaba en un bote. Paul was in a boat. Él no tenía el control de lo que iba a ser el capitán. He didn't have control over what the captain was going to do, Pero él sabía que había alguien por encima del capitán but he knew there was someone above that captain que había determinado que Pablo tenía que llegar a Roma. who had determined that Paul had to get to Rome. Entonces Pablo, en vez de frustrarse, And so Paul, instead of getting frustrated, se puso a orar. started to pray. Y así consiguió que Dios salvara la vida de toda la tripulación. And that way he was able to intercede so that God saved the lives of everybody on that crew. Él no podía ajustar las velas del bote. Paul couldn't adjust the sails on the boat. Pero escuche, puede ser que usted y yo no podamos ajustar la vela de los gobiernos, And listen to this. It could be that you and I can't adjust the sails of the government, las velas de esta sociedad, the sails of our society, de las compañías en las que trabajamos, the sails of the companies we work de for, las barcas donde nos ha
tocado navegar. of the boats that we're riding upon. Pero usted no puede dejarse llevar por los vientos contrarios. But you can't let yourself get taken by contrary winds. Usted tiene que ajustar las velas de su corazón. You have to adjust the sails of your heart No quitar su mirada de Jesús. without taking your gaze off Jesus. Aleluya. Mire lo que dice en Filipenses 3:13. Look at what it says in Philippians chapter 3, verse 13. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. O sea, yo veo esta figura. Rather, I see this figure. Pablo está en una barca. Paul is in the boat. Él sabe que Dios le llamó a Roma, He knows God has called him to Rome, pero hay vientos contrarios. but now there's headwinds. El capitán no quiere hacer, el centurión no quiere hacer caso a Pablo. The centurion doesn't want to listen to Paul's advice. Y tal parece que los planes de Dios And it seems like God's plans, que quería a Pablo en Roma, they wanted Paul in Rome. tal parece que esos planes It seems that those están plans tomando otra dirección. are taking a different Que direction. la Biblia dice que hubo un viento huracanado. As if there was a strong wind, La barca se hundió, the boat capsized. pero Pablo tenía su mirada puesta en Roma. But Paul had his gaze put on Rome. El barco se puso en una dirección diferente, The boat took a different direction, pero Pablo mantuvo su dirección hacia Roma. but Paul kept his gaze on Pablo se Rome. mantuvo viendo al invisible. Paul kept looking at the Pablo invisible. mantuvo su fe. Paul kept his faith. Pablo dijo, Dios dijo que tengo que llegar a Roma Paul said, God says, I have to get to Rome, y a Roma voy a llegar. and it's to Rome that I will Y se get to. puso a orar en medio de la tormenta. And he started to pray in the En midst medio of de the un storm, naufragio se puso a decir, in the midst of a shipwreck. Señor, tú cumple tu voluntad. Lord, fulfill your Y mire lo purpose. que Pablo tiene la osadía. Para mí es una osadía que Pablo le diga, Señor, salva a los que están conmigo. No solamente me salves a mí. Dios podía haber inventado otra manera de que Pablo llegue a Roma. Paul has a boldness in saying, don't just save me, save the ones that are with me, but I'm going to get to Rome. Dios podía haber inventado otra manera. God could have invented something else. Pero Pablo dice, concédeme la tripulación. But Paul says, give me the crew, Un hombre que está entonado con el corazón de Dios. a man that's in tune with the heart of No God. busca su propio beneficio. Doesn't look for his own good, No busca su beneficio solamente. doesn't only look for his own good. Él dice, yo voy al cumplimiento de Dios, He says, I'm gonna go to God's purpose, el cumplimiento del llamado de Dios, the fulfillment of God's y purpose. aunque hayan tormentas, Whether there's a storm, voy a llevarme a todos los que yo pueda conmigo. I'm going to take all the ones with me that I can. Ajusta las velas de tu corazón. Adjust the sails of your No heart. te dejes arrastrar por las tormentas, por las pruebas, por las circunstancias. Don't let yourself get taken by circumstances, by trials, by tribulations. Dios no nos da cargas más que las que podamos llevar. God doesn't give us anything that we can't carry forward. Y cuando nos sobrecargamos, And when we are overburdened, es por culpa nuestra. it's our own fault. Entonces es momento de aligerar la carga. And then there's a moment to let go of certain things. Pablo, ¿qué hacemos para que el cumplimiento de Dios tenga lugar en nuestras vidas? Paul, what Que el do llamado we de do Dios. so that God's purpose has fulfillment in our lives? Bueno, Pablo dice, abraza tu llamado. Paul says, embrace your calling. Ríndete al Señor. Submit to God. En momentos de dificultad, ajusta las velas. In moments of difficulty, adjust the sails. Mantén tu mirada en Dios. Keep your gaze on God. Aunque la barca esté yendo para otro lado, Even though the boat is going in a different direction, aunque la sociedad está yendo para otro lado, even though society is going in a different aunque direction, la sociedad está sucumbiendo y a punto de un naufragio, even though society is giving in to a shipwreck itself, mantén tu mirada en Dios. keep your gaze upon God. Y lo tercero que Pablo nos diría And the third thing that Paul would say es to vas a us, tener que aligerar tu equipaje. Vas a tener que aligerar tu equipaje. Lighten the you're going burden. to have to lighten what you carry. Aligera tu equipaje. Lighten what you carry. Lighten your load. Hechos 27:18. Acts 27:18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad We took such a violent battering from the storm
que al día siguiente empezamos a lijar that the next day they began to throw the cargo overboard. y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. And the next day they began to throw the cargo overboard. ¿Sabe? Hubo obstáculos There were obstacles de tal manera que el barco se estaba hundiendo. There were obstacles in such a way that the boat was sinking. Pero los obstáculos que se presentan en nuestra vida no son para derrotarnos, But the obstacles that appear in our lives, they're not to defeat us, sino son para que nosotros pongamos nuevamente pongamos en la perspectiva correcta. they're there so that we can change and put ourselves in the right perspective. Porque usted ve, a veces estamos con cargas, See, many times we have loads, we have estas burdens, cargas nos están hundiendo and these burdens are sinking us. y lo único que tenemos que hacer And all we have to do es soltar la carga. is to let go of the burden. Hay cargas que andamos llevando que no son las que Dios nos ha dado. There's burdens that we carry around that God never gave us, Porque Dios no le va a dar una carga más pesada que la que usted pueda llevar. because God isn't going to give you a burden that you can't carry. Pero las cargas que nos hunden But the burdens that overpower us, son cargas innecesarias they're burdens that we don't need, que nosotros las tomamos that we ourselves por took upon nuestra ourselves propia cuenta. from our own account. Usted ve, las dificultades que Dios nos presenta no son para vencernos, The difficulties that God puts in our way are not to overcome us, sino para que volvamos a tener la perspectiva correcta. but rather to give us the right perspective. Dios nos pone frente a dificultades God puts obstacles in our way, no para vencernos, sino para desafiarnos a vencerlas. not to defeat us, but to challenge us to overcome them. Pero cuando no estamos preparados para vencerlas, But when we're not prepared to overcome them, no es por causa de Dios. it's not God's fault. Vuelvo a decir, Dios no le da una prueba más pesada que la que usted pueda llevar. I'm going to tell you again, God isn't going to give you a burden heavier than one you can carry. Lo que tenemos que hacer es soltar What we have to cargas do is let go, para que Dios pueda revestirnos de poder, so that God can dress us in the right power, para que Dios pueda darnos una unción fresca. so God can give us a fresh anointing. Tenemos que renovarnos, We have to renew ourselves, soltar cargas, let go of burdens, cosas que nos hacen daño. things that do wrong for us. Hebreos 12:1 Hebrews 12:1. dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Dice, despojémonos de todo peso It says, let us throw off everything that hinders y del pecado. and the sin. Hay peso que no es pecado. There are burdens that are not sin. Hay cargas que nosotros llevamos de encima que no son pecado, There are burdens that we carry, but they're not sin. pero que nos detienen en el cumplimiento del llamado de Dios. But they hold us back in fulfilling God's purpose in Hay our lives. cargas que no son pecado, pero que nos pueden hundir. There are burdens that are not sin, but can still make us sink. Hay cargas que no son pecado, pero que nos pueden hacer pecar. There are burdens that are not sin, but can make us sin. Para poder ser usados por Dios, To be used by God, para que Dios cumpla su llamado en nuestras vidas, so God can fulfill His purpose in our lives, tenemos que dejar de un lado we have to put aside algunas cargas como certain burdens such as orgullo, pride, tradicionalismo, traditionalism, temores, fears, rencores, angers, grudges. grudges. Y podríamos nombrar unas 7, 8 más. And we could probably name 7 or 8 more, Sería otro mensaje. but it'd be a different sermon. Pero estas cargas que hemos mencionado These burdens that we've mentioned, van a hundir tu barca. they're going to sink your boat. Van a prevenirte de que pueda Dios cumplir su llamado en tu vida. They're going to prevent God from filling His goal, His word, His purpose in you. A veces estamos tan empedernidos, tan tercos en una manera que
Creemos o queremos que Dios haga las cosas. Sometimes we're so set, so stubborn in our ways that we only want things one way. Eso trae frustración. And that brings frustration. Si tú estás frustrado en tu caminar, If you're frustrated in the path you're walking, para mí hay una sola evidencia. according to me, there's only one defense. No le eches la culpa al vecino, Don't blame the neighbor, al gobierno, government. a la iglesia, Don't blame the church. al pastor, Don't blame pastor mucho menos a la suegra. or the in-law. Simplemente no has rendido tu corazón a Dios. It's just that you haven't submitted your heart to God. Simplemente estás con cargas sobre ti You have burdens over you que te están hundiendo tu barca that are sinking your boat, y que te están llevando a pecar. and they're making you sin. Vamos a ponernos en pies. Please rise. Aleluya. Recapitulando, To review, abraza tu llamado. embrace your calling. Haz una decisión firme acerca de cuál es tu destino. Make a firm decision about what is your destiny. Mi destino no es un lugar físico. My destiny isn't a physical place. Mi destino, la decisión de mi destino ni siquiera es un lugar espiritual. The decision of my destiny is not even a spiritual place. La decisión de mi destino es estar en la voluntad de Dios. The decision of my destiny is to be in the will of God. Esto no me habla de un lugar físico ni de un lugar espiritual. That doesn't speak to us about a physical place or a spiritual place. Me habla de un rendimiento al It corazón de Dios. speaks to me about submitting my heart to God. Cuando vengan los vientos contrarios, When those headwinds come our way, si tu barca cambia de dirección, if your boat changes direction, tú ajusta tu mirada y pon tu mirada en Jesús. you adjust your gaze and you put your gaze on Jesus. Deja que el Señor sea el capitán de tu barca, Let the Lord be the captain of your boat, no las circunstancias. not the circumstances. Y cuando Dios te pida aligerar el equipaje, And when God asks you to lighten your load, ríndelo todo al Señor. give it over all to God. Tal vez veo cristianos Every now and then I see Christians, luchando consigo mismos, and they fight with themselves. con más preguntas que respuestas. They have more questions than answers. Y cuando no hay respuestas, empiezan a ver And when there's no answers, then we start to see. empiezan a ver condiciones. There start to be conditions. Condiciones a Dios. Señor, si es que tú haces esto. Lord, if you do this, Señor, si tú no haces esto. Lord, if you don't do this, Pero en realidad son solamente cargas que nosotros nos hemos impuesto. but in reality, they're burdens that we've placed on ourselves. En cierta ocasión un predicador At one point, there was a certain preacher, hizo una ilustración. made a certain example. Dijo, cuando llegue a su casa, So he said, when you get home, tírese al piso. throw yourself on the floor. Una vez que esté en el piso, Once you're on the floor, cáigase, be quiet. cáigase. Be Fall quiet. down, fall down. Fall down. Si usted está en el piso, es imposible que se caiga. If you're on the floor, it's impossible for you to fall. Cuando estamos rendidos al Señor, When we're submitted to the will of God, la Biblia dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, the Bible says, be submitted to the sovereign hand of God, para que Él los exalte cuando sea tiempo. so that He can raise you up when it's time. Cuando usted se rinde a los pies del Señor, When you submit to the feet of God, hay una sola manera de ahí, es para arriba. there's only one direction, it's up. Y otra cosa, cuando usted está sobrecargado, And another thing, when you're overburdened, vamos a decir que usted tenga una carga de unas 200 libras de encima. let's say you have a load upon you of about 200 pounds. Si es que yo le digo, siéntese en la silla y descanse, If I say to you, sit in the chair and rest, lo más lógico es que primero usted se quite la carga de encima, ¿verdad? the quickest thing is that you would first take the burden off of yourself, Y después se siente. and then you would sit.
Pero créame, y usted sabe que hay personas que se sientan a descansar, pero siguen con la carga encima. But believe me, there are people who will sit and they still carry the burden upon them even sitting. Esa carga te va a hundir. And that burden is going to sink you. No importa en el lugar en que estés, Doesn't matter where you are. no importa lo que hagas, Doesn't matter what you do. no importa la iglesia que vayas, Doesn't matter the church you attend. esa carga te va a hundir That burden is going to y sink te va a you. llevar a pecar. It's going to take you to sin. Abraza tu llamado, Embrace your calling. ajusta tus velas Adjust your sails y aligera tu carga. and lighten your burden. Pablo dice, así es que llegué aquí a Roma Paul says that's how I got to y Dios Rome. está cumpliendo su propósito en mi vida. And God is fulfilling his purpose in my life. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord.